El creativo y la obra. Antes de empezar este libro, es importante explicar algunos conceptos clave que por su recurrencia son de mucha relevancia para entender con claridad ese trabajo. Primero que nada, debemos definir adecuadamente qué significa un creativo y a qué me refiero con el concepto de obra. También es importante explicar cuáles son las tres fases que he catalogado dentro del ciclo de vida del proceso creativo de cada obra, para así seguir los consejos ofrecidos en este libro. El creativo. Este libro está escrito para un solo tipo de persona, el creativo. El creativo es el sujeto de estudio de este libro. Es aquella persona que crea algo independientemente de lo que sea y del medio en que lo hace. El creativo busca tener una vida creativa y explorar mediante su trabajo sus más grandes miedos y pasiones. Es alguien que entiende que está hecho para crear y que hacerlo le provoca felicidad. Como tú tomaste este libro, estoy asumiendo que eres un creativo y por eso estás interesado en este proyecto. Así que durante toda la obra me estaré dirigiendo a ti como creativo. Estaré asumiendo que eres un músico, un autor, pintor, diseñador, emprendedor o alguien que crea su propia obra y que vive o está buscando la manera de vivir de sus proyectos, vencer sus inseguridades, darse a conocer, ser más efectivo en la forma en la que trabaja o simplemente conocer otro punto de vista sobre la creación de arte. Es importante resaltar que no es necesario que vivas de tu arte para encajar en la definición de un creativo. Puedes ser un creativo de closet y tener un trabajo de oficina para pagar tus cuentas y dedicarle solo tu tiempo libre a la creación de tu arte. Eso está bien, ya que el único requisito para calificar en esta definición es que seas alguien que haga algún tipo de trabajo creativo. El ganar dinero y el vivir de ese trabajo creativo es otro tema que después discutiremos. Así que si este es tu caso, entonces este libro es para ti, pues condensa 100 consejos aplicables que te harán reflexionar sobre cómo es ser un mejor creativo, independientemente de tu medio o disciplina. Estos consejos encapsulan de forma simple y breve los principales elementos que cualquier persona en esta carrera debe tomar en cuenta a la hora de trabajar en su arte y crear sus nuevas obras. La obra. Ahora que entendemos lo que significa ser un creativo, es necesario definir qué es una obra. La obra es el producto que crea un creativo. Es la manifestación de sus ideas y de su proceso en algo tangible que cualquier persona puede consumir y juzgar. La obra puede ser un disco, un libro, una escultura, una pirámide, un logotipo o cualquier otra cosa que surja de las manos del creativo y que transmite una propuesta. A lo largo de este libro me estaré dirigiendo a lo que sea que tú crees como tu obra. Tus obras son la única forma de comprobar que realmente eres un creativo, pues es lo que le atribuye el sentido a la palabra. Sin la obra, el creativo no existe, porque no hay evidencia de que realmente está creando y no solamente teniendo ideas. Una persona con ideas no es un creativo hasta que tenga el valor de ejecutarlas. Las obras son la manifestación continua de que este proceso se ha completado y que la persona es capaz de crear cuando se le ocurre una idea. Las obras son el único criterio para juzgar a un creativo, pues son el único medio que tiene para demostrar la calidad de sus ideas y su habilidad para crearlas. Ciclo de la vida creativa. Ahora que hemos definido cuáles son los principales actores de este libro, es necesario describir en qué contexto se desenvuelven, es decir, el proceso que sigue cada creativo para la elaboración de sus obras. Dicho proceso varía mucho para cada persona, pero a grandes rasgos, todo proceso de creación de una obra consta de un ciclo claramente delimitado por tres etapas. Estas tres etapas conforman la creación de una obra y son repetidas de forma interactiva cada vez que el creativo crea una obra nueva. Estas tres etapas conforman la creación de una obra y son repetidas de forma interactiva cada vez que el creativo crea una nueva obra. Aquel creativo que entienda la importancia de cada una de las tres etapas habrá tomado el camino correcto para crear, aprender y mejorar sus habilidades con cada proyecto que realice. Las tres etapas del proceso creativo de una obra son las siguientes. Inspiración. La primera etapa es la de inspiración y es la más sencilla de todas. En esta etapa, el creativo carece de ideas, así que lo que debe hacer es llenar su cabeza de nuevo material para construir nuevas ideas que después se puedan transformar en obras. En esta fase, el creativo debe consumir nuevas películas, libros y demás fuentes de inspiración que le ayuden a producir su siguiente trabajo. El único deber que tiene el creativo en esta etapa es investigar y consumir arte.
Para que esta fase sea exitosa, el creativo debe consumir arte de todo tipo, arte que ya sabe que le gusta y que le inspira, y también arte completamente nuevo y extraño que quizás no sea de su agrado. En esta etapa, el creativo debe explorar una variedad de proyectos y matices diferentes que quiere considerar en la creación de su próxima obra. Es importante consumir arte que al creativo le guste para saber qué debe hacer bien en su próxima obra, pero también es importante consumir arte que no le guste para entender qué es lo que debe evitar. Así que en esta fase es momento de ponerse cómodo y comenzar a investigar. Es esencial explorar, consumir y considerar la mayor cantidad de posibilidades para que cuando el creativo avance en la siguiente etapa, éste tenga un portafolio robusto al que pueda recurrir para tomar inspiración en la creación de su nuevo bebé. Creación. La segunda etapa es la más difícil, pero también es la más importante dentro del proceso creativo. Esa es la fase en la que el creativo realmente se pone a trabajar en su obra y comienza a crear un producto nuevo con toda la inspiración que obtuvo en la fase anterior. Esa es la etapa incómoda a la que su cuerpo se resistirá a hacer mediante excusas y distracciones para intentar engañarlo y convencerlo de que aún no está listo para hacerlo. En esta etapa es en la que se hace o se deshace un creativo. Es donde se ensucia las manos. Es la etapa en la que tiene que forzarse a contemplar un lienzo en blanco y enfrentarlo para poder hacer algo en él. Ese es el momento en el que debe obligarse a sacar algo nuevo de su mente, con lo mucho que se atragantó en la primera etapa, y ponerle su sello. Lo más similar en esta etapa es el acto de vomitar, pues este consiste en un proceso de introspección incómodo y doloroso, en el que el creativo debe buscar dentro de sus entrañas para encontrar su voz y sacar algo de ellas, a pesar de que su cuerpo se niegue a hacerlo. Pero poco después de que lo haya hecho, el creativo se dará cuenta de que la magia comenzará a suceder. Por obra casi divina, estará mezclando todo lo que consumió en la primera etapa, junto con su propia esencia, para darle vida a una nueva obra. Quizás dolerá mucho a él, pero sentirá mucho orgullo de lo que habrá creado. Reflexión. La tercera y última etapa no es tan difícil como la segunda, pero tampoco es tan divertido como la primera. Por eso es que muchos creativos tienden a saltarla, porque no parece ser tan importante, cuando en realidad sí lo es. Esta es la etapa de reflexión, y el único deber del creativo es forzarse a contemplar lo que creó en las etapas anteriores para analizar lo que aprendió y lo que pudo haber hecho mejor. A simple vista, esta etapa no parece ser muy importante, pues esta no tiene un impacto directo en la calidad de la obra que acaba de crear. Sin embargo, en esta etapa es donde se consolidan los aprendizajes obtenidos en el proceso creativo actual, y en donde se toma nota de los errores cometidos en el mismo para no volver a caer en ellos. Esta etapa es crucial para el desarrollo del creativo, porque le garantiza que la siguiente vez que inicie un nuevo ciclo, estará mucho más preparado para desarrollar su obra de una mejor manera. Esta fase también es importante porque le dicta al creativo de dónde buscar nuevas influencias para la etapa de inspiración de su próximo proyecto y qué tipo de referencias debe consumir para mejorar en su trabajo. Esta fase evita que el creativo consuma las mismas fuentes que antes y que apruebe las mismas hipótesis que ya ha probado con anterioridad, pues en esta etapa documenta sus resultados. Finalmente, en esta etapa, el creativo consolida la idea de que el aprendizaje vive en la reflexión y le asegura que al final de cada obra que realice, este será un mejor creativo que el que empezó. Una vida sin explorar no merece ser vivida. Sócrates. La propuesta. Ahora que entendemos en qué consiste la obra, es momento de hablar de su elemento más importante, su propuesta. Toda obra tiene una propuesta porque toda obra existe para expresar un punto de vista sobre algo. La propuesta es la razón de ser de la obra, su alma y su cerebro. Es aquello que justifica su existencia, y sin ella la obra no tendrá identidad. La propuesta es aquello que, como creativo, deseas transmitir y es la única razón por la que tu obra existe en primer lugar. Así que al crear una nueva obra, debes enfocarte en encontrar qué es lo que buscas expresar o transmitir con la misma, ya que ese es el elemento más importante para determinar si su trabajo será bueno o no, pues es lo que determinará si la gente conectará con él o no. La regla es simple: si tu propuesta no es buena, tu trabajo tampoco lo será. Los otros elementos superficiales, como la forma, la estética y la presentación, ayudan a resaltar lo que propone tu obra. Pero si tu obra no tiene nada que resaltar, entonces
esos elementos no sirven de nada. Así que no te dediques a crear obras vacías solo por crearlas. Pregúntate a ti mismo, antes de empezar, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Por qué lo estás haciendo? Y si tu trabajo logra transmitir esa propuesta. Si la respuesta es buena y te gusta, sigue adelante. Si la respuesta te pone a roncar, consume más arte, elabora otra propuesta y vuelve a intentarlo. La propuesta es la razón de ser de las obras, su alma y su cerebro. El por qué. En su libro Start With Why, Simon Sinek explica que la gente no está tan interesada en comprar un producto, que está más interesada en apoyar la causa detrás del mismo, es decir, del porqué del producto. Sinek argumenta que el producto es simplemente una manera de comprobar con su propia propuesta y que la razón por la cual la gente apoya ciertos productos en lugar de otros no es solo por la calidad, sino por la causa que hay detrás de ellos. Obviamente la calidad influye mucho en la decisión, pero cuando tienes dos opciones virtualmente iguales, como muchas veces sucede en el mercado, la propuesta es la que determina cuál se vende más. A la gente le gusta apoyar una cara familiar o una causa con la que se identifique. Le gusta escuchar una buena historia y sentirse parte de ella. Esto es lo que debes transmitir a la hora de vender tu producto. Con el trabajo creativo, eso es igual de importante. El porqué de tu trabajo debe estar vinculado con la propuesta de tu obra. Cuando estas dos partes están en sintonía y eres capaz de crear una pieza que expresa algo relacionado con la causa en la que creas, tu trabajo se vuelve mucho más relevante y su propuesta mucho más contagiosa. Si encuentras una causa que te mueva y creas una obra que proponga algo sobre esa causa, entonces tu trabajo tendrá un alma muy poderosa que contagiará a muchas personas, ya que percibirán la pasión y la autenticidad que hay detrás de tu propuesta de trabajo. Así que si quieres encontrar una buena propuesta, primero encuentra tu porqué y crea proyectos que propongan algo relacionado con ello. Si tu trabajo tiene propuestas que te apasiona, entonces se inspirará pasión en los demás, mientras que si tu propuesta te causa indiferencia, tu trabajo también lo hará. La belleza de la simplicidad. Cuando se trata de transmitir una propuesta, entre menos hagas es más. Yo soy un fiel creyente de que la mejor forma de comprobar si entiendes un concepto o no es explicándolo de la manera más sencilla posible, como si le estuvieras hablando a un niño. Si lo puedes explicar de la forma sencilla y con un lenguaje coloquial, entonces significa que dominas el tema en cuestión. Mientras que si se te dificulta hacerlo, probablemente aún tengas algunas dudas. Hay una belleza detrás de explicar conceptos complejos y presentarlos en formato corto, elegante y digerible para cualquier persona. Por esta razón, para que tu trabajo sea contagioso, es necesario presentar tu propuesta de esta manera. Para que tu obra pueda trascender la barrera del tiempo, esta debe ser apreciada y entendida, cuando menos a grandes rasgos, por cualquier persona, independientemente de su contexto. Solo cuando puedes presentar tu propuesta de esta manera, estarás seguro de que realmente dominas eso que estás intentando transmitir. Y este entendimiento te garantizará que la conexión con la audiencia será de la mayor calidad y tu trabajo será mejor apreciado. Así que una buena regla de pulgar antes de publicar una obra es intentar explicar su propuesta a un desconocido de una manera sencilla, ya que si batallas en explicar la razón de ser de tu trabajo, probablemente el público batallará el doble en comprenderla cuando tú no estés presente. Tu obra debe ser relevante. La propuesta de tu trabajo debe estar orientada hacia temas universales, temas esencialmente humanos que se mantengan relevantes a través de los años. Ryan Holiday, en su libro Perennial Seller, dice que crear obras perenniales es el secreto de una carrera creativa exitosa y longeva. Holiday argumenta que el factor que distingue a esas grandes obras que sobreviven la prueba del tiempo no es el éxito repentino o inmediato, sino que aparentan inmunidad al paso del tiempo. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero se logra creando la obra lo más universal posible para que pueda ser consumida durante cualquier periodo de tiempo sin importar su contexto. El secreto de estas obras es que se realizaron de una forma en la que no se hicieron dependientes de alguna moda, estilo o corriente en su tiempo. Se hicieron pensadas para mantener vigencia independientemente de su contexto o época. Así que lo que debes hacer con tu trabajo es buscar tocar las fibras más internas de la condición humana, que no cambia con el paso del tiempo, y basar tu trabajo en ese sentimiento. Temas como el amor, el odio, la amistad
son algunos de los que han perdurado y seguirán vigentes a través de la historia. Si quieres hacer que tu trabajo trascienda, enfócate en hacerlo lo más humano posible y evita referencias que puedan alienar a personas que no hayan crecido bajo tu mismo contexto, porque hacer esto es como ponerle una fecha de caducidad a tu arte. Solo de esta manera podrás producir obras atemporales que sobrevivan a la barrera del tiempo.